Muy buenas tardes, gracias porque nos acompañan a este mensaje de la palabra del Señor, un mensaje de la iglesia del tercer día. El día de hoy vamos a tocar un tema que he titulado De la decadencia al avivamiento, un nuevo comienzo. Amados compañeros de servicio en Cristo, nuestra labor exige que estemos en el mejor estado posible en nuestro corazón. Cuando estamos en la mejor de las condiciones, somos ya bastante débiles. Por lo tanto, no quisiéramos caer por debajo de nuestro punto más elevado. Como instrumentos, debemos todo nuestro poder de servicio a la mano de nuestro Señor. Pero puesto que los instrumentos han de guardarse siempre en orden, deseamos tener un espíritu exento de herrumbre y nuestra mente afinada y afilada para responder enseguida a la voluntad del Maestro. Debido a que temo que no siempre estamos a la altura de nuestros privilegios, el tema de la plática de este día, un nuevo comienzo, o dicho de otro modo, una renovación, un avivamiento, un emprender, un nuevo viaje, un retorno a nuestro primer amor. Cuando nuestra alma fue desposada a la obra de nuestro Redentor, adquirimos también un compromiso. Por eso el tema es de extrema necesidad para todos nosotros, porque el proceso de la decadencia es muy fácil. Permítame que les hable unos minutos sobre este tópico. Decaer no exige cuidados ni esfuerzos. Puede conseguirse sin siquiera desearlo. En cierta medida, puede venir en oposición a nuestros deseos y podemos decaer sin darnos cuenta siquiera y mucho más fácilmente cuando nos imaginamos ser prósperos y estar en la prosperidad, mediante una ley en la que no tenemos que contribuir. Gravitamos siempre hacia un nivel inferior. Curiosamente, en física, esto se le llama la ley de la entropía, es la energía del desorden. Fíjense nada más, no le den cuerda al reloj y las manecillas pronto dejarán de funcionar. No limpien su casa y la mugre pronto la tomará y hará de ella, una posilga. Administrar bien una granja requiere labor constante y atenta vigilancia, pero abandonar la tierra hasta que no pueda alimentar ni a una tórtola es cosa fácil que cualquier perezoso puede realizar. Basta dejarla o sacar de ella cosecha tras cosecha sin darle abono ni descanso, y los campos fértiles se convertirán en estériles y el jardín en un desierto. Así ocurre con nosotros mismos. Dejar simplemente de dar cuerda al alma con la oración diaria y pronto decaeremos. Descuidemos solamente el culto del corazón y los espinos y cardos crecerán sin ayuda. Si abandonamos nuestra vida espiritual, el ser entero se resentirá. Que yo sepa, no podemos esperar ver energías continuas en su plenitud. En ninguno de nosotros, sospecho, que hasta el que arde como un serafín conoce momentos en que la llama mengua algo. Es curioso también ver cómo se mueve el mar y cómo todo se mueve en el universo mismo. Todo sube y baja, todo sube y baja, y este es el movimiento natural de todas las cosas. En ocasiones podemos estar en lo alto y en ocasiones vamos a estar en lo bajo. En ocasiones vamos a estar en la plenitud y en ocasiones vamos a estar en la decadencia. Y este es el movimiento natural de todas las cosas en el universo. Del modo mismo como el sol no es siempre igualmente poderoso, también el hombre, que como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. No brilla siempre en la misma intensidad, ni está siempre en el mediodía. La naturaleza no mantiene siempre el mar en marea alta. Interviene la marea baja y el océano hace una pausa antes de volver a la plenitud de sus fuerzas.
Igual pasa, el mundo vegetal tiene su invierno y disfruta de un prolongado sueño bajo el lecho de la nieve. Ni la marea baja ni el invierno son tiempos desperdiciados en el Señor. La marea alta y el verano deben mucho a la marea baja y a las heladas de invierno. Sospecho que, debido a nuestra afinidad con la naturaleza, también nosotros tendremos nuestros cambios y no permaneceremos siempre a la misma altura. No hay ningún hombre cuya vida sea todo clímax y plenitud. No desesperemos si, en este momento, nuestro espíritu está en marea baja. La pleamar de la vida llegará como siempre, incluso alcanzará un punto más elevado. Cuando estamos sin hojas y al parecer sin vida, y nuestro alma ha llegado a ser como un árbol en invierno, no imaginemos que el hacha nos va a derribar, pues nuestra sustancia permanece en nosotros, aunque hayamos perdido nuestras hojas. Y antes de que transcurra mucho tiempo, vendrá la época en que los pájaros cantarán, sentiremos el verano en nuestras almas y nuestras vidas estarán de nuevo cubiertas de capullos y cargadas de frutos. No será de extrañar que haya calmas y pausas en nuestro trabajo espiritual, pues lo mismo ocurre aún en los negocios de los hombres. Aún el que más se afana en alcanzar sus metas, aquel a quien no se le puede acusar ni mucho menos de falta de actividad en sus esfuerzos, es consciente, sin embargo, de que, por una especie de ley universal, vienen tiempos de calma en que el negocio necesariamente se estanca. No es culpa del comerciante si a veces es necesario estimular el comercio, ni que después de estimularlo siga tan estancado como siempre. Parece ser una regla el que haya años de gran prosperidad y luego años de decadencia. Las vacas enjuntas aún devoran a las vacas gordas. Si los hombres no fueran lo que son, podría haber perpetuamente un progreso uniforme. Pero es evidente que aún no hemos llegado a ese punto. En los asuntos religiosos, la historia nos muestra que las iglesias tienen sus días de abundancia y luego sus días de sequía. Y la iglesia del tercer día, como la iglesia universal, está rodeada de estas circunstancias. Ha tenido sus Pentecostés, sus reformas, sus avivamientos, y ha habido intervalos de calma, intervalos de pausas penosas, en que había más motivo para lamentarse que para gozarse. Por lo tanto, deseo que ningún hermano se condene a sí mismo por estar consciente de este momento de poseer toda la vivacidad de su juventud. Es posible que la recubre antes de que termine este propio mes. Todos anhelamos la primavera, es verdad, pero no desesperemos a causa del frío actual. De modo que es de entenderse que se lamenten de todo grado de decadencia. Pero no desesperen, no decaiga su fe ni su esperanza. Si alguno anda en tinieblas y no hay luz alguna, que confíe en Dios y que espere en Él hasta que envíe días más luminosos. Teniendo todo esto en cuenta y concediendo todo el margen posible, me temo, sin embargo, que muchos de nosotros no mantenemos la debida elevación, sino que nos hundimos por debajo de lo necesario. Hay muchas cosas que tienden en este sentido y quizás nos haga bien pensar en ellas. Cierto grado de abatimiento de espíritu puede ser puramente físico y proceder de la evaporación del vigor juvenil. Algunos de nosotros gozamos de todas las fuerzas, somos ligeros y de movimientos rápidos como las aves, pero otros llevamos pinceladas de gris en nuestras cabezas y la edad madura nos ha hecho sabios. Nuestros ojos aún no se han apagado ni han disminuido las fuerzas naturales. No obstante, el fulgor y las llamas de la juventud se han ido. Por mi parte, si pudiese, hubiera seguido siendo un joven, pues no he mejorado en modo alguno. Ojalá pudiera poseer de nuevo la elasticidad de espíritu, el empuje, el valor, la ilusión de los días pasados. Mis días de volar por todo el mundo se han convertido en un andar con un paso más sereno, firme, pero moderado. Por supuesto que es motivo de aliento el que las escrituras parezcan indicar que esto es un proceso natural.
Cuando un hombre va a un nuevo campo, hay muchas porciones sin cegar y recoge una gran cosecha que más tarde no encuentra porque hay menos espacio que cegar. Si tienes un pequeño estanque, no puedes seguir pescando tantos peces como al principio porque ya no quedan tantos. Es evidente para todos que en ocasiones estamos en invierno y en otras en primavera. A veces también nos encontramos en posiciones en las que nos preguntan, ¿cómo va la noche? Y la respuesta es, la mañana no viene. La noche se hace más densa y las tinieblas aumentan. No todos los días sacamos la red llena de grandes peces, sino que experimentamos tristes intervalos de esfuerzos infructuosos. Y entonces no es de extrañar que el espíritu se fatigue en uno. El desgaste natural de una vida activa tiende también a abatirnos. Algunas de nuestras gentes piensan que tenemos poco o nada que hacer excepto subir al púlpito y derramar un torrente de palabras 2 o 3 veces por semana. Pero debían saber que si no pasamos mucho tiempo en estudio diligente, recibirían sermones muy pobres. Estoy hablando como el que sabe, por experiencia propia, lo que es sentirse completamente agotado en el servicio del Señor. No importa cuán bien dispuestos estemos en espíritu, la carne es débil. Y el que defendió cariñosamente a sus siervos dormidos en el jardín, conoce nuestra condición y recuerda que somos polvo. Necesitamos que el Maestro nos diga de vez en cuando, vengan ustedes aparte al lugar desierto y reposen un poco. Y lo dice, pues no es un Maestro rudo, y por más que muchos usen el azote, nuestro bondadoso Señor no hace lo mismo. Además de esto, somos propensos a batirnos cuando nuestro deber se convierte en rutina, a causa de su monotonía, y esto es algo que la pandemia ha provocado en todos nosotros. Cuando lo que nos debe causar gozo se convierte en un fastidio, es porque estamos fatigados. Y cuando el cerebro está fatigado, el placer huye. Nosotros preguntamos, ¿cómo conservar nuestra lozanía, nuestra frescura, nuestra juventud? Es difícil producir tanto en tan poco tiempo para la lectura. Es casi tan dificultoso como hacer ladrillos sin paja. Nada puede conservar nuestra lozanía si no es la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. También hay ocasiones en que uno se puede desanimar porque las cosas no han funcionado como uno las esperaba. Quiero contarles la anécdota de uno de mis trabajadores. Un día estábamos trabajando en Monterrey. Este hombre era realmente muy competente en sus actividades y en sus funciones. Se llamaba Carmen. Curiosamente, creo que su papá quería que fuera niño, por eso le puso Carmen. Y un día, llegando a la obra, lo vi sumamente desanimado, su rendimiento bajo, decaído, abatido. Y yo le pregunté, ¿todo bien, Carmen? Y me dice, no, ingeniero. ¿Qué pasó? Es que, ¿sabe? Hoy cumplo 50 años y yo quisiera haber pasado mi cumpleaños con mi familia. Él era de Chiapas y nosotros estábamos en Monterrey. Y lo vi tan abatido que, pues, me llevó a pensar cómo ayudar a este hombre. Entonces le digo, Carmen, tenemos que entregar esto en una semana. Voy a hacer esto. Te voy a poner en un vuelo de Monterrey a México y luego en otro de México a Chiapas. Te voy a dar 3 días de descanso. Pero si no regresas, angelito del Señor, y me dejas con esta bronca, voy después a tu casa a traerte, ¿sí?, de la oreja a trabajar. Y me dice, ingeniero, ¿me mandaría a mi casa en avión ahorita? Sí, ahorita lo hago. Le marqué a mi secretaria, le conseguí su vuelo y lo mandé. ¿Saben qué pasó cuando regresó 3 días después? Este hombre hizo el trabajo de una semana en 3 días. Y entendí que muchas veces nos pasa que podemos sentirnos abatidos porque las cosas como nosotros las hubiéramos deseado no han sucedido así.
La pandemia ha modificado planes, ha cambiado metas, ha destruido proyectos, ha paralizado una sociedad. Y no me extraña que algunos hermanos estén abatidos por falta de asociación con otras personas de corazón cálido y espíritu afín. Les daré una ilustración. Alguien fue a visitar a los guardianes de un faro solitario y le dijo a uno de ellos: supongo, después de todo, que ustedes deben ser muy felices en esta torre. Podríamos serlo, replicó el hombre, si charláramos el uno con el otro. Pero en un mes mi compañero y yo no hemos cambiado una sola palabra. ¡Wow! Y me di cuenta que si uno está puesto en un lugar en el campo donde no tenga una mente superior o siquiera igual con la que pueda conversar, sin ningún amigo intelectual o espiritual a su alcance, se encierra en su concha y se aísla de todo. Pretende hacerse cargo de lo que le ocurre, creyendo que no necesita ayuda de nadie y sin querer ayudar a nadie también. Pero las escrituras dicen: el hierro con hierro se aguza y el hombre aguza el rostro de su amigo. Y cuando el rostro no es aguzado, no es de extrañar que la mente se empañe. Hermanos, no podemos vivir solos. Cuán delicioso es tener un espíritu gemelo con quien conversar, un amigo con quien charlar, compañeros de milicia con quien compartir las luchas. Lo peor es que, si bien tenemos pocos que nos den nuevas fuerzas con sus conversaciones, si hay muchos que nos absorben con su palabrería. Y cuando quisiéramos ser levantados a otros temas, somos arrastrados a la triste murmuración de una comunidad. No es de extrañar que, en tal ambiente, perdamos fuerzas y seamos abatidos. Aunque es posible que nuestro decaimiento mental sea el resultado de nuestra pobre situación espiritual. Quizás hemos dejado nuestro primer amor, nos hemos apartado de la simplicidad de nuestra fe, hemos apostatado en el corazón, entristecido al Espíritu Santo, de modo que nuestro Dios camina en dirección contraria a nosotros, porque nosotros caminamos en dirección contraria a Él. Quizás la lluvia no viene porque no hay oración, y los vientos celestiales han dejado de soplar porque hemos sido demasiado indolentes para extender las velas. ¿No ha habido incredulidad que obstaculizar la bendición? Solemos hablar de la incredulidad como si fuera una aflicción de la que debemos compadecernos, en vez de ser un crimen que debemos condenar. Si la raíz no es fuerte, ¿cómo pueden florecer las ramas? ¿Cómo vamos a dar fruto de bendición si no estamos arraigados al Espíritu? Separados de Él, nada podemos hacer. No permitan que la relajación se mezcle con la incredulidad. No hagamos caso de los deseos de la carne y por ningún motivo perdamos la intimidad con Jesús, pues de ahí proviene nuestra fuerza. No permitan que el egoísmo eche a perder su esperanza. De esa manera se destruirá su capacidad de servicio al Señor. Consideren bien esto. Donde no existe la causa, no se produce el efecto. Muchos prefieren atenuar los efectos que atender la causa. Lo cierto es que la decadencia, el desánimo, la depresión son efectos, no la causa. Y debemos identificar la causa raíz de estos efectos. Y la causa raíz es la falta de comunión con el Espíritu. Cuando los hombres llegan a este estado, suelen adoptar algún procedimiento para ocultarlo. La conciencia sugiere que hay que hacer algo para corregir lo que va mal, y el engañoso corazón actúa para ocultar este hecho. Algunos lo hacen entreteniéndose con pasatiempos en vez de predicar el Evangelio. No pueden hacer la obra del Señor, de modo que tratan de hacer la suya. No tienen el suficiente coraje para confesar que han perdido su comunión con el Señor, de modo que adoptan un pasatiempo. Y el mal es hábil cuando se contenta con cosas secundarias, que no tienen otro defecto que el de apartarlos de lo principal.
La especulación es un índice de la pobreza espiritual del hombre, que se rinde a la misma. Se ha terminado su harina, de modo que usan yeso. Ya no tienen oro ni plata, pues acuñan metales inferiores. No pueden profetizar según la medida de la fe, de modo que ejercitan su inconmensurable imaginación. Su propia experiencia no les ofrece temas para el ministerio y por lo tanto vuelan a regiones de las cuales no conocen nada y comparten de cosas que ni entienden. Lo peor es cuando un hombre decae de tal manera, en corazón y espíritu, que no le quedan principios y no cree nada en absoluto. Se convierte en un completo incrédulo. Cuando el corazón está estropeado y la vida espiritual ha decaído, los hombres caen tan pronto en el error doctrinal. Empiezan siendo muy poco en lo tocante a la gracia. Administran más dosis de dudas que de creencias. Y aquí empieza un gran problema, pues no es que den poco de evangelio, sino que dan mucho de lo que no es. En esto son semejantes a los mosquitos, que no importa que nos saquen un poco de sangre, pero hay que combatirlos o evitarlos por el veneno que introducen. Tal parece que hoy por los medios de comunicación estamos plagados de mosquitos anófeles, de moscas de tábano, que no solo extraen sangre, sino que inyectan veneno. Se envía en todo momento bisuterías de bendiciones. Algunos se han extraviado buscando sin saber qué encontrar, y ahora, en lugar de orar, hacen meditación trascendental. Fíjense que Bernard de Fontenelle, un escritor y filósofo francés, solía decir que si pudiese conseguir que 6 filósofos reconocidos escribieran en favor de algo, sería posible hacer cambiar de parecer a la opinión pública. Sería posible, según él, hacer creer a la gente que el sol no es la fuente de luz y el calor. Y creo que hay mucha verdad en esta observación. Tengan cuidado con lo que ven, con lo que leen, con lo que oyen, pero sobre todo con lo que creen. Usen su discernimiento, cuelen todo lo que van a aceptar como verdad. Hay muchos profesionales de la duda y el engaño navegando por redes sociales y la internet. Bueno, el tema es un nuevo comienzo y lo empecé desde la condición en la que nos encontramos, la decadencia. Quizás me extendí demasiado, pero era importante. Es importante que entendamos el lugar donde estamos para reconocer que hemos menguado. Pero ya es hora de volver a las alturas. Si hemos caído del primer amor, es sumamente necesario que renovemos enseguida el ardor de nuestra juventud. Si hemos descendido, aunque sea una pequeña medida, conviene que pidamos ayuda para recuperar lo perdido. Es necesario por nuestra propia dicha, pues apelo a cualquier hermano que decaiga en su corazón, cuya fe se esté debilitando y que tenga dudas en su espíritu, para que diga si no se siente desdichado. Apartados de Cristo, nada podemos hacer por el simple hecho de que nada somos. Tenemos que volver a nuestro lugar de reposo en el regazo de nuestro Señor. Si al haberte trepado a conceptos elevados y te sientes rodeado de una neblina de especulación, si sientes el frío de la decadencia que te cala hasta los huesos, debes apresurarte al volver al calor del Padre. Puedes reposar en Él lleno de gozo, porque en Él se encuentra toda bendición y todo consuelo. Estoy seguro de que no podemos permitirnos estar en un estado de decadencia, pues nunca estuvimos demasiado vivos. Nuestros defectos y limitaciones, aun en el mejor de los casos, son más que suficientes para enseñarnos lo que seríamos si fuésemos peores. Puedo imaginarme algunos hombres perdiendo parte de su valor y todavía ser valientes. Pero si una pequeña porción del mío se evapora, sería yo un verdadero cobarde. Si pierdo una pequeña porción de mi fe, sería un lamentable incrédulo, pues no me sobraría nada de ella. Hermanos amados, no podemos permitirnos quedar en un estado inferior al óptimo, pues si es así, nuestra obra no sería bien hecha.
Hubo un tiempo en que predicamos con todas nuestras fuerzas, cuando empezamos a predicar. ¡Qué de predicaciones en cuanto a celo y vida! Al mirar atrás, nuestra propia humillación debe aumentar si percibimos que en tiempos más jóvenes éramos más reales y más intensos en lo que somos ahora. Los críticos dicen que predicamos mucho mejor ahora, pero sabemos que hay más pensamiento y más exactitud en nuestros sermones y que usamos más elocuencia que en nuestros días de juventud. Pero ¿dónde está la pasión y el denuedo que sentíamos cuando derramábamos nuestras vidas en cada sílaba pronunciada? Sabemos que estamos en decadencia porque hemos dejado de redarguir de pecado a los hombres. Quizás sea porque estamos confinados, pero al dejar de practicar un instrumento, se deja de dar notas claras. No lo sé, pero dejar de ejercer nuestras funciones habituales ha hecho que nos desafinemos. Uno debe cuidarse como hombre por causa de sí mismo y de su casa, pero como ministro debe cuidarse mucho más por causa de los que le están encomendados. Cierto capitán de un crucero, fíjense que tomaba, según se observó, una ruta más larga, pero más segura para entrar en el puerto. Cuando alguien le dijo que era demasiado cuidadoso, replicó: llevo tantas almas a bordo que no puedo permitirme correr riesgo alguno. ¿Cuántas almas hay a bordo de algunos de nuestros barcos? ¿Cuántas almas? Y lo repito, ¿cuántas almas? No de criaturas que se extinguirán como polvo, como perros y gatos, sino de seres de valor inapreciable, inmortales, encomendadas a nuestro cuidado. ¿Cuán cuidadosos debemos ser en cuanto a nuestra salud espiritual? Se nos ha encomendado pasar a las generaciones venideras el Evangelio eterno de nuestro Señor. Cuando se preguntó a un espartano cuál era el límite de su país, replicó: los límites de nuestra Esparta están marcados por las puntas de nuestras lanzas. Y el límite de nuestra iglesia también está determinado por las puntas de la espada de doble filo. Bien sabemos que nuestras armas no son carnales. Donde quiera que vamos, predicamos a Cristo crucificado y su palabra y solemne proclamación que aún tiene vigencia: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces dijeron al espartano: ¿no tienen murallas en Esparta? No, replicó, las murallas de Esparta son los pechos de sus hijos. No tenemos defensas especiales para nuestras iglesias, ni leyes que nos amparen, ni credos vigentes, pero tenemos los corazones regenerados y los espíritus consagrados de los hombres que resuelven vivir y morir al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esparta no podría haber sido defendida por una raza de hombres tímidos armados con lanzas sin punta, ni tampoco pueden los jóvenes de espíritu timorato hacer grandes cosas para Dios. Es preciso que acepten el heroísmo si tienen que hacer frente a las exigencias de esta hora. Antes de concluir, tengo que hacer una proposición. Que esta sea la hora de la renovación para cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros busque un avivamiento personal por medio del Espíritu de Dios. Todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo amable, todo lo humano y lo moral puede contar con nuestra ayuda. Estamos en favor de la templanza y por lo tanto en favor de la unidad. Estamos en contra de todo lo que permite el vicio entre los hombres. Somos decididos abogados de la paz y lucharemos fervorosamente contra la violencia. Estaremos siempre donde está la justicia. Los exhorto a que se unan a mí en busca de la renovación. Ahora es el momento de ponerse la armadura y entrar en acción. Seguramente estarán de acuerdo en que nuestra Santa Comunión en esta hora debe ayudarnos a todos a subir a un nivel más elevado. Ver a muchos de nuestros hermanos anima y estimula. Cuando recuerdo la santidad de algunos, la profundidad de su piedad, su perseverancia, como la de mi hermana Sarita Tobar, que ahora está en la presencia de nuestro Señor, me siento consolado en la creencia de que si el Señor ha fortalecido a otros, tiene todavía una bendición en reserva para nosotros también. Un avivamiento
empieza con la renovación de nuestros votos al Señor nuestro Dios. Empecemos con el arrepentimiento de nuestros errores y defectos, de nuestras faltas y pecados. Que cada uno lo haga por sí mismo. Postrémonos en oración fervientemente a nuestro Señor, reconociendo nuestra condición. Caigamos sobre nuestros rostros para que podamos levantarnos llenos de vigor. Volvamos a nuestra primera fe sencilla y recuperemos las fuerzas perdidas. Los hombres que han estado muy enfermos han clamado: devuélvanme a mis aires nativos y pronto estaré bien. Regrésenme al lugar donde solía jugar, cerca del arroyo donde pescaba, y pronto sanaré. Es bueno para nuestra alma volver a los días de la fe propia de un niño, cuando cantábamos: cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor, hoy le quiero alabar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor pronto resplandecerá. Parece fácil, ¿verdad? Y también nos ayuda a renovar nuestra juventud. Después, renovemos nuestra consagración. Como un esclavo que terminó su servicio, pero que decide servir para siempre a su amo. Vamos a este pasaje que me fascina. Sí, tenemos que compartirlo. Deuteronomio 15, del 12 al 18. En la versión Dios habla hoy dice: si alguno de tus compatriotas hebreos, sea hombre o mujer, se vende a ti como esclavo, solo te servirá 6 años. Al 7º año lo dejarás en libertad. Y cuando lo despidas, no lo dejarás ir con las manos vacías, sino que le darás animales de tu rebaño y mucho trigo y vino, es decir, compartirás con él los bienes que el Señor tu Dios te haya dado. No olvides que tú también fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te dio libertad. Por eso ahora te doy esa orden. Pero si tu esclavo decide que no quiere dejarte porque siente cariño por ti y por tu familia y porque lo tratas bien, entonces tomarás un punzón y, arrimándolo a la puerta de la casa, le atravesarás la oreja. De esa manera será esclavo tuyo para siempre. Lo mismo harás si se trata de tu esclava. No te parezca mal dejar en libertad a tus esclavos, pues durante 6 años te han servido por la mitad de lo que habrías pagado a un jornalero. Además, el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Y fíjense, quizá muchas veces podemos sentirnos de que nuestro trabajo en el servicio igual y terminó. Ya pasaron 6 años, podríamos decir. Pero hoy viene un tiempo interesante, viene el tiempo de una decisión. Señor, yo decido seguir sirviéndote. Yo decido seguir siendo tu esclavo. Sí. Señor, he aquí mi oreja. Pon tu marca en mí. Y este es un principio de renovación de nuestros votos. Que el Señor orade la oreja de cada uno de nosotros para que podamos ser sus siervos para siempre. Amamos a nuestro Señor, ¿no es cierto, hermanos? Amamos la obra de nuestro Maestro, amamos a los siervos de nuestro Maestro y a sus hijos, y por Él serviremos a todos ellos, hasta que la muerte nos separe de este servicio. Tenemos que volver a nuestra lectura bíblica de antes, cuando solíamos dejar que las promesas se entretuvieran bajo nuestra lengua como un bocado exquisito. Cuando geo mi Biblia, este libro maravilloso, cuando lo veo, despierta muchos recuerdos en mí. Sus páginas resplandecen como una luz que no puedo describir, pues están incrustadas de estrellas que en mis muchas horas de penumbra han sido la luz de mi alma. Entonces, no leía este libro hermoso, este volumen divino, para buscar un texto, sino para oír la voz del Señor hablando a mi propio corazón. Entonces, no era yo como Marta, el afanado con las muchas cosas, sino como Lázaro, que se sentaba a la mesa con Jesús.
Que Dios nos conceda también un avivamiento de los primeros objetivos de nuestra carrera espiritual. Entonces no pensábamos en agradar a los hombres. Amo que nuestro objetivo era tan solo agradar a Dios y ganar almas. Éramos lo suficientemente enérgicos para no cuidar de otra cosa, sino del cumplimiento de nuestra misión. La pregunta ¿es así ahora? Creo que es muy conveniente que muchos volvamos a nuestras primeras oraciones y vigilias, y a todo lo que demás conviene. Acompáñenme también a esta visión, ¿sí? En Zacarías, capítulo 3, versículo del 1 al 7. Fíjense, lo vamos a leer y lo explicamos. Dice Zacarías 3 del 1 al 7 en la versión Dios habla hoy. Luego el Señor me mostró en una visión a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie en presencia del ángel del Señor. Al lado derecho de Josué estaba el ángel acusador, que se disponía a acusarlo. Entonces el ángel del Señor le dijo al acusador, que el Señor te reprenda, que el Señor que ama a Jerusalén te reprenda, pues este hombre es como un carbón encendido sacado de entre las brasas. Josué, vestido con ropas muy sucias, permanecía de pie en presencia del ángel del Señor. Entonces el ángel ordenó a sus ayudantes que le quitaran a Josué aquellas ropas sucias. Luego le dijo, mira, esto significa que te he quitado tus pecados. Ahora voy a hacer que te vistan de fiesta. Enseguida ordenó a sus ayudantes que pusieran a Josué un turbante limpio en la cabeza. Ellos se lo pusieron y después le vistieron con ropas de fiesta. Mientras tanto, el ángel permanecía de pie. Luego el ángel del Señor le dijo a Josué, esto dice el Señor Todopoderoso, anda por mis caminos y cumple todos los deberes que te he encomendado. Si lo haces así, quedarás encargado de mi templo, cuidarás de él y de sus atrios, y yo te daré un puesto entre estos ángeles que están a mi servicio. ¡Wow! Sí, muchos igual y podemos parecer que en este andar por la decadencia, igual y nuestras ropas se han ennegrecido. Me fascina que el ángel lo hace entender, están negras porque es un carbón encendido. Me fascina. Me fascina cuando el ángel le dice, ¿sí? Que el Señor te reprenda, porque has querido, ¿sí?, juzgar a alguien que él ha escogido. ¿Sí? Porque a él el Señor lo ha escogido. Me fascina este pasaje. Y este es el tiempo de revestirnos de nuestro Señor. Debo decir que el material de que estoy hecho hace preciso que el Señor tenga que corregirme a menudo y en ocasiones con energía. Soy como una espada que debe ser afilada a menudo y por lo tanto he sentido muchas veces en mi carne el rastrillo. Con todo, no me lamentaré de mis dolores y mis cruces en tanto que el Señor me use para escribir en los corazones de los hombres. Esa es la causa de las aflicciones de muchos ministros. Son necesarias para nuestra obra. Se espera de nosotros que a partir de este momento subamos a un punto más elevado. El Señor tiene razones para esperarlo, si pensamos en lo que ha hecho por nosotros. Algunos de mis compañeros de armas que ahora están ante mí han pasado por batallas tan duras como el que más, y después de los éxitos que han tenido, no deben jamás ni pensar en rendirse. Después de lo que el Señor ha hecho por nosotros, nunca debemos arriar la bandera, ni dar la espalda en un día de la batalla. Estamos ahora en muy buena forma para luchar, pues los golpes anteriores también nos han fortalecido. Algunos de nosotros han sido objeto de ataques, han tenido pruebas, tribulaciones y aflicciones hasta el límite de lo que pueden soportar. Y después de haber estado tanto tiempo en filas, ¿van a ceder? No, no lo permita Dios. Al contrario, Dios permita que los veteranos entre nosotros tengan el placer no solo de ganar batallas para Cristo, sino de ver a otros que han sido salvos por su ministerio, prepararse para luchar por Jesús mejor de lo que hemos hecho nosotros.
Es tiempo también de ver a nuestros hijos espirituales que ganen batallas para el Señor, que ustedes vivan para verlos vencer. Entonces podrán decir como el anciano Simeón: ahora despide, Señor, a tu siervo conforme a tu palabra, en paz. En el nombre del Dios bendito, levantamos hoy de nuevo los estandartes. Nuestra consigna será siempre la victoria. Nos proponemos vencer por la gran causa del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Podemos tanto atacar como resistir los ataques que se nos lancen. Por la gracia divina nos es dada energía y paciencia. Podemos operar y podemos esperar que la vida de Dios en nosotros produzca sus fuerzas más poderosas y nos haga resistentes ante lo sumo de las posibilidades humanas. Y entonces alcanzaremos la victoria y daremos toda la gloria de ella a nuestro Señor y Dios omnipotente. Amados, que el Señor esté con todos ustedes. Amén y amén. Esto se los dejo de tarea. Dios los bendiga.